la pregunta que ustedes lanzan como detonante para iniciar este conversatorio es fundamental. ¿Qué pasó en Bolivia? Y hay que tomar posiciones, y se han tomado posiciones claras de uno y de otro lado en nuestro país. La mía, particularmente, es que se ha subvertido el orden constitucional vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué ha pasado? Ha existido una subversión del orden constitucional porque la senadora en ese momento, Yanine Áñez, en contraposición de los artículos 161 y 169 de la Constitución Política del Estado, que precisamente especifica los límites de la prelación presidencial, ha sido autonombrada como presidenta de Bolivia en una asamblea legislativa plurinacional, en un congreso prácticamente vacío, que no ha respetado los requisitos mínimos del quórum reglamentario correspondiente. Además, tenías eso en el ámbito, si quieres, normativo, en el ámbito legislativo, pero afuera del Congreso, y todos lo hemos vivido, los que estamos acá en Bolivia, teníamos aviones, helicópteros, tanques, tanquetas, militares con armamento bélico, a las afueras de la sede de gobierno en La Paz, a las afueras del Congreso, en La Paz, Bolivia, que estaban pues presionando para que se realice la efectivización de este gobierno de facto, de este golpe de Estado. Subvertiéndose el orden constitucional, ha existido una violencia exacerbada previamente de orden simbólico y de orden físico, muy fuerte. Y esto deviene de una construcción de un nuevo sentido común fascistoide generado a partir de el 2008, el 2016 y potenciado el 2019. ¿Por qué? Porque las formas de organización de la sociedad civil recalcitrante, abiertamente opositora al gobierno de Evo Morales, han ido generando paulatinamente a partir del 2008, lo pongo porque es el golpe cívico prefectural al que se enfrenta el movimiento al socialismo, ese intento de separación de Bolivia y que se vence, se derrota militarmente y también discursivamente a el Comité Cívico Pro Santa Cruz y todo lo que se denominó Media Luna, pues evidentemente esas formas de organización y esas formas de construcción discursiva se vuelven a posicionar en Bolivia, el 2019, se vuelven a reciclar a partir de actores como Luis Fernando Camacho, por ejemplo, ¿no? Un Luis Fernando Camacho heredero de Branko Marinkovic, en su momento presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Ese orden racista, ese orden de cosas a partir de la visión republicana, se vuelve a posicionar en los actores opositores recalcitrantes al movimiento al socialismo con violencia, y lo digo categóricamente simbólica y física, y prueba de ello es lo que aconteció con la alcaldesa de Vinto, por ejemplo, ¿no? Patricia Arce, ha sido sometida a vejámenes nunca antes vistos hasta ese momento. Pensamos que la violencia había terminado el 2008, que la violencia había terminado posterior a la constituyente, posterior a la masacre de la Calancha, posterior a los vejámenes ahí en el departamento de Pando con Leopoldo Fernández, pero esas lógicas de organización de la sociedad civil vuelven a posicionarse, se vuelven a ser parte de los usos y costumbres políticas, si quieren, a partir de lo que les decía, ¿no? Se ha construido un sentido común. Y el movimiento al socialismo, hay que ser bastante claros en ello, no ha construido lo que discursivamente decía revolución democrática y cultural. Creo que el MAS como tal ha cometido el error de tener todo su aparataje y poner todo su empeño en la construcción estructural del Estado, estructural a partir de la economía, a partir de ese modelo económico exitoso ampliamente galardonado por la CEPAL, el BID, el Banco Mundial, la ONU, pero no hemos puesto empeño en lo que verdaderamente era la descolonización, ese chip, cambiar esa mentalidad, ese cambio de chip mental en la población. No se ha realizado ese trabajo de orden superestructural, ¿no? Siempre Gramsci hace esa diferenciación entre lo estructural y lo superestructural, y creo que nos ha faltado muchísimo trabajar en ese orden superestructural de las cosas, que tiene que ver mucho con el arte, la cultura, la educación, cómo cambias mentalmente la mentalidad, valga la redundancia, de la gente que te sigue, ¿no? Para realmente hacer un cambio paradigmático en las formas de organización
de costumbre de las personas. Ese es el sentido de sentido común, valga la redundancia. Posteriormente a la subversión del orden constitucional en Bolivia, en noviembre del año pasado, se ha tratado de naturalizar y legitimar el golpe de Estado en Bolivia a través de los medios hegemónicos de comunicación. Recordarán ustedes como a nivel mundial llamaban a Yanine Áñez como presidenta constitucional. Denominarla únicamente presidenta constitucional es tratar de legitimarla y tratar de pues naturalizar lo que ha acontecido en Bolivia, ¿no? Ya les había dicho al principio que no se la podía llamar presidenta constitucional en virtud de lo que había pasado con los artículos, el incumplimiento de los artículos 161, 169, que no se han respetado los límites de la prelación presidencial, pero aún así los medios hegemónicos de comunicación la llamaban presidenta constitucional. Es más, había un instructivo del entonces Ministerio de Comunicación para que en todos los comunicados, en todas las notas de prensa, pongan categóricamente, de forma expresa, presidenta constitucional Yanine Áñez. Sin duda se ha movido todo un aparataje de los medios hegemónicos de comunicación que, al igual que los políticos, construyen y deconstruyen sentido común, y pues se ha nuevamente posicionado todo lo que en años anteriores veníamos pasando. Decir masista, decir eres del movimiento al socialismo era una mala palabra, ¿no? Ya había una especie de violencia simbólica hacia ello. Decir que apoyabas a Evo Morales, decir que apoyabas al MAS, a partir del 2016, que también fue un error del movimiento al socialismo convocar a un referéndum para que se vuelva a habilitar al binomio, siendo que 2 años antes, el 2014, había ganado las elecciones, pues también es un punto de quiebre histórico entre lo que estaba aconteciendo en Bolivia con el apoyo masivo que tenía Evo Morales, ¿no? Más allá de los sectores indígenas, cocaleros, mineros, fabriles, trabajadores que estaban siendo de cierta forma también desde ese entonces, 2016, y me animo a decir 2008, tratando de ser fraccionados, tratando de crear paralelismos, tratando de meter dinero para cooptar a los dirigentes de diferentes sectores sociales que aglutinaban al IPCP, porque recordemos que el MAS surge como pues el conglomerado de 3 organizaciones fundamentales de Bolivia, ¿no? Como es Bartolinas, las mujeres campesinas Bartolinas Sisa, interculturales y la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que dicen, nosotros queremos parar con el sistema tradicional de partidos neoliberales que nos manipulan y nos dividen todo el tiempo. Entonces nos organicemos en lo que es instrumento político para la soberanía de los pueblos. Posteriormente se adapta el MAS, Movimiento al Socialismo, como una sigla prestada únicamente para cumplir los requisitos electorales. Pero la forma de organización política del Movimiento al Socialismo siempre ha sido de instrumento, nunca ha sido de partido político como tal, con una directriz vertical, ¿no? Creo que es clave para también entender que se han gestado nuevas formas de organización en la sociedad a través de estos sectores centennials y millennials que han sido engañados por los viejos actores políticos de nuestro país. Han sido Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Waldo Albarracín, diferentes sectores de los políticos tradicionales opositores a Evo Morales, los que han engañado a todo este gran aparataje denominado Revolución Pitita, ¿no? Los han engañado y los han manipulado porque durante muchos años les han vendido la retórica de que Evo Morales quería eternizarse en el poder, que Evo Morales quería ser un dictador. Por supuesto que esa construcción de sentido común ha calado en la mentalidad de estos jóvenes, porque pongan un chico de 20 años, solamente ha conocido a Evo Morales de presidente, ¿no? Sus 6 años, estaba entrando al colegio, estaba saliendo, 12 años después, su presidente primero básico Evo Morales, presidente saliendo de la promoción Evo Morales. Por supuesto que ese discurso de odio exacerbado, ese discurso y esa retórica de un gobierno que se quería prorrogar en el poder, un gobierno dictatorial, ha calado hondo, y más aún con lo acontecido el 2016, ¿no? Con el referéndum. Entonces, lo digo también enfáticamente, esta revolución pitita no les echo la culpa a ellos, han sido vilmente manipulados por estos actores políticos tradicionales, opositores a Evo Morales, que han encumbrado en el poder a Yanine Áñez,
¿no? Con sus titiriteros, ahí tienen a Eric Foronda, que durante muchos años ha sido personero, funcionario de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, es secretario personal de Yanine Áñez actualmente, ahora se ha ido de representación a la OEA. Tienes también a Arturo Murillo, un Arturo Murillo que en los primeros 3 minutos de ser posicionado como eh, ministro de gobierno, Arturo Murillo Prijic, dijo, yo voy a cazar, con estas palabras, voy a cazar por cielo y tierra a los masistas que estén tratando de hacer sedición y terrorismo. Han posicionado para legitimarse el hecho de que ese odio exacerbado hacia una filiación política, como es el movimiento al socialismo, como si ser masista o ser de cualquier otro partido fuera un crimen, fuera un pecado, ¿no? Entonces, se ha construido, lo digo superestructuralmente esto, y algo que quería aprovechar la oportunidad para hacer mención a Sebastián Moro. Fue lo que más me impactó en este golpe de Estado en Bolivia, porque el 9 de noviembre, Sebastián Moro, un periodista argentino, me realizó una entrevista, la última entrevista que él realizó para Prensa Rural, titula, y ustedes la pueden buscar, La maquinaria golpista de Estados Unidos, otra vez en Bolivia. Tuve la dicha de que este periodista de Prensa Rural de acá, de Bolivia, de nacionalidad argentina, él, Sebastián Moro, me haya realizado esta entrevista y esa fue la última entrevista que realizó. Pues se lo encontró en su casa, golpeado, se lo encontró pues prácticamente moribundo, se lo trasladó a un centro de salud en el cual posteriormente falleció, ¿no? Fue lo que más me impactó de este golpe de Estado. Sus familiares hoy han interpuesto una demanda ante la ONU para precisamente develar qué es lo que ha acontecido con Sebastián Moro. Recordaremos esas jornadas violentas en Bolivia después del golpe de Estado, precisamente en noviembre y también anteriores, que por el hecho de tener periodistas, por tener gente comprometida con el movimiento del socialismo, eran cazadas como animales, no eran golpeados, con grupos paramilitares, recordaremos Resistencia Juvenil Cochala, recordaremos grupos recalcitrantes violentos que emulaban esas jornadas violentas del 2008. Entonces sí ha existido una violencia muy fuerte, muy exacerbada durante este régimen de facto de Yanine Áñez. Y posteriormente, el país como tal, o Latinoamérica como tal, tenía el reto fundamental de tener mejores medidas sanitarias y socioeconómicas para combatir el coronavirus. Recordemos un coronavirus que llegó tardíamente a Latinoamérica, pero el gobierno y el régimen de facto no hizo nada en lo absoluto porque estaba preocupada en la construcción de esta su hegemonía o falsa hegemonía de legitimación y de legalidad, de supuesto de legalidad, ¿no? Por ende, no han realizado las acciones pertinentes en el ámbito sanitario, epidemiológico, preventivas, ni Hola, tampoco las políticas, ni planear las políticas socioeconómicas. Perdón, sí, te escucho, Claudia. Ah, ya, bueno, sigo. Le cae como anillo al dedo a un régimen que tiene la función, la tuición de precisamente evitar una mayor cantidad de contagios y una mayor cantidad de decesos producto del coronavirus. Pero es también este mismo régimen de facto el que le conviene que exista una mayor cantidad de contagios y una mayor cantidad de decesos para que se siga prorrogando en el poder y puesto que ellos mismos han pronosticado que la curva de mayor cantidad de contagios y decesos iba a llegar a principios de septiembre que casualmente se van a realizar las elecciones el 6 de septiembre, ¿no? Entonces, el lobo está cuidando las ovejas. Tienes un gobierno que te dice, sí, nosotros estamos velando por la vida, pero ellos tienen una intencionalidad política clara de que suban los índices, suban los decesos para que ellos se sigan prorrogando en el poder. Esto es un sentido simplemente lógico, ¿no? A veces lo tratamos de presentar, digamos, como que siempre
preveyendo la buena fe de personas, pero en política no existe buena fe, ¿no? Y Yanine Áñez lo ha demostrado con la masacre de Sacaba, la masacre de Sencata, para prorrogarse en el poder, ha realizado estas dos masacres, que no lo digo yo, no lo dice el Movimiento al Socialismo, si ustedes los revisan en los informes que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están ahí los muertos, detenidos, heridos de la masacre de Sacaba y de la masacre de Sencata. Están haciendo lo mismo en Caracara, ¿no? Ante la mirada cómplice de los actores políticos que se están preocupando por una falsa campaña porque son muy hábiles y están muy bien asesorados este régimen de facto. Ellos están diciendo, sí, queremos una alianza con Carlos Mesa, queremos una alianza para ganarle al más en primera, pero esta no es más que una fachada, una simple fachada para la política interna de nuestro país, puesto que, ya lo hemos dicho, la intencionalidad política de ellos es prorrogarse en el poder. No van a organizar toda una gesta, entre comillas, ciudadana, policial y militar a partir de noviembre. No van a realizar la masacre de Sacaba, la masacre de Sencata para estar unos cuantos meses en el poder, ¿no? Ellos realmente han venido por todo y están tratando de también posicionar a Bolivia en el plano internacional. Lo que ha pasado en Mercosur recientemente es muestra de ello, que la canciller Karen Longaric felicite a Estados Unidos por su efeméride, también representa y te da un indicador geopolítico de lo que quiere y el enclave geopolítico que es Bolivia para la geopolítica de dominación imperial, ¿no? Entonces, tenemos muestras claras de lo que está aconteciendo en Bolivia, lo que ha pasado y por qué ha pasado ello. Ahora bien, cuando ya se estaba en carrera electoral, tienes una vuelta a la retórica, a esta falsa hipótesis del fraude electoral, ¿no? Apelando nuevamente a la OEA. Cuando ya se ha demostrado informes periciales, gente experta del MIT, del Washington Post, del New York Times, del CPR y de diversas universidades también, de Pensilvania, por ejemplo, han demostrado que no existen los elementos suficientes para decir categóricamente y afirmar que se ha realizado un fraude electoral en Bolivia, ¿no? Como lo dice el informe de la OEA. Entonces, tenemos sin duda esta vuelta a esos discursos y cuando no les funcionó el discurso de el fraude electoral, el fraude del movimiento al socialismo, están apelando actualmente a la estrategia de la salud. Nosotros somos el gobierno de Yanine Áñez, dicen ellos, que se preocupa por la salud, mientras los otros políticos se preocupan por las elecciones y vuelven a la retórica de las canchitas, ¿no? Evo Morales solamente ha construido canchitas todo este tiempo. Y acá tengo algunos datos interesantes. Solamente durante las gestiones 2016 y 2018, 8 hospitales de tercer nivel, 9 hospitales de segundo nivel, y que le vayan a decir a la gente de Montero, del Alto, de Cobija, de Sucre, de Villatunari, el oncológico de Tarija, de Yacuiba, que le vayan a decir a la gente de Copinota, Riberal, Tapunata, Sacaba, Entre Ríos, Yayagua, Ocuri, Chayapata, que Evo Morales solamente ha construido canchitas. No, no pueden engañar con esa retórica este régimen de facto de Yanine Áñez. Es por ello que están tratando, están pataleando, están dando sus últimos pataleos, entre comillas, ellos lo presentan democrático, transitorio, y cuando un régimen está tan acosado por los diversos órganos judicial, legislativo, por la propia población civil, por las diversas colectividades que se han gestado y autoconvocado como Huipalas por el Mundo, por ejemplo, ¿no? Y acá en Bolivia hay muchísimas otras que han visto este nivel de represión, de uso abusivo de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado, de persecución política, de persecución a la gente crítica a este régimen, pues se están viendo tan acosados por ellos que son todavía mucho más peligrosos, ¿no? Es por ello que la intencionalidad, lo vuelvo a decir, es prorrogarse en el poder. Coincido con Jorge en el hecho de que no creo que las elecciones se realicen en septiembre. Sin duda,
va a primar la realidad social de lo que acontezca acá en Bolivia, porque la realidad social Allá, siempre ya. supera a todo análisis, por más Así perito es. que seas al respecto, pero existe una intencionalidad política manifiesta de que las elecciones no se realicen en septiembre. Para ello van a utilizar la excusa de la curva, el mayor índice de curva precisamente en septiembre, y están disimulando con esta alianza con Carlos Mesa, ¿no? Entonces, sin Así duda es. está aconteciendo todo eso en un panorama en el que se están volviendo a articular diversos grupos, diversos sectores, diversas organizaciones de la sociedad civil. La sociedad civil le está dando una lección a la sociedad política, me animaría a decir, y esto no significa necesariamente que sea capitalizable por el movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo tiene que hacer muchísimo más para capitalizar todo ese enojo que se tiene contra el régimen de facto, ¿no? Toda esa medida comparativa, y aquí quiero terminar ya cerrando con esto de los centennials y los millennials, ¿no? Centennials que solamente han conocido a Evo Morales, pongan un chico de 18, un chico de 19 años, un chico de 20 años, solamente han conocido un solo gobierno, Evo Morales, con todas sus luces y todas sus sombras. Pero esos mismos centennials y esos mismos millennials han podido comparar a partir del golpe de noviembre del año pasado lo que había sido el gobierno de Evo Morales, que ellos decían que era dictatorial, y era un mal gobierno, con el régimen que nos han impuesto los autores tradicionales como Tuto Quiroga y Carlos Mesa, encumbrando a Janine Áñez, y cómo en menos de 8 meses han destruido el país, ¿no? Entonces, estos chicos, centennials, millennials, han visto comparativamente y en carne propia lo que había sido un gobierno de Evo que ellos llamaban dictadura versus un verdadero gobierno dictatorial que no tiene reparos en sacar a tanques militares, sacar a militares con armamento bélico a las calles, de amedrentar a la gente con sirenas. Ustedes, yo aquí estoy en La Paz, me dicen que pasa lo mismo en Cochabamba. En la tarde prenden sirenas, así como Así estableciendo es. una especie de estado de shock, ¿no? No tienen reparos en sacar grupos paramilitares como Resistencia Juvenil Cochala y no tienen reparos tampoco en sobrevolar con helicópteros militares nuestras ciudades, ¿no? Y Sí. reprimir a la gente como lo están haciendo en Caracara. Entonces, creo que ese va a ser un nuevo aluvión desde la sociedad civil que ya se ha dado cuenta que han sido manipulados a través de estos políticos tradicionales con esta revolución, entre comillas, pititas. Existen pititas decepcionados actualmente el día de hoy. Sí. También han comparado lo que había sido el gobierno de Evo con un gobierno neoliberal. Y creo que el debate es ese, ¿no? ¿Volvemos al neoliberalismo o nos encaminamos nuevamente a un sistema que intenta superar el neoliberalismo, una construcción post-neoliberal? Y bueno, Sí. cierro con eso. Ah, Gabriel, muchísimas gracias, excelente. Y creo que algo que es importante recalcar es esa parte del reclutamiento también de jóvenes, ¿no? Para estas prácticas paramilitares, esa radicalización de jóvenes donde le prometen muchas cosas y al final lo utilizan solamente como su frente de ir a luchar por esos propios intereses que ellos tienen. El próximo sábado, de hecho, nuestro próximo foro es sobre la juventud y la democracia y ese liderazgo y ese importante rol que tienen que tiene la juventud en Bolivia, en esta recuperación de nuestra democracia y también entender que están siendo radicalizados y utilizados para propios intereses de estos oligarcas. Bueno, ahora sí nos vamos para la ronda de preguntas. Tenemos bastantes preguntas en el Facebook, pero tenemos también ya personas listas acá. Nardi, tú te veo lista. ¿Tú quieres decir algo antes de pasar a las preguntas de la ronda? Yo creo que si decimos 10 minutos para preguntas y respuestas sería suficiente, ¿no? Perfecto, porque también entendemos que nuestros panelistas son personas extremadamente ocupadas y nos sentimos honrados de que han tenido este tiempo hoy día. Nardi, te doy la palabra. Sí, muchas gracias. Realmente ha sido un baño muy, muy fuerte de escucharlos a ustedes dos. Gracias, ha sido para todos, yo creo, muy esclarecedor en muchos temas, en muchos tópicos, en muchos puntos. Así que, pues, una vez más, de verdad, agradecerles a ambos y pedirles y tomarle la palabra a Jorge cuando dice podemos tener un otro foro en unos 15 días. Yo creo que hay que tener un foro más, un poco más adelante, para ver cómo está ya el panorama, porque así como ustedes piensan que el 6 de septiembre no
posiblemente no hayan elecciones, hay ese ambiente también en la clase política, ese pensamiento, y eso, claro, es muy, muy preocupante para todos nosotros, porque por otro lado también es muy desgastante todo lo que está sucediendo. Mientras estábamos aquí escuchándoles, hay una compañera que está poniendo mensajes en el chat sobre lo que está ocurriendo en Caracara. Esas son cosas que nos tienen todos los días en vilo, y es peor aún cuando uno está fuera del país, ¿no? Porque no nos sentimos impotentes de saber cómo podemos ayudar, qué podemos hacer. Yo creo que, como bien lo han dicho también ustedes, la dictadura se siente acosada, y un animal que está por ser exterminado, por supuesto, se pone mucho más violento. Y eso es lo que también hay que cuidar. Pero yo pienso que en este momento lo único que nos queda a todos nosotros es la unidad y unidad. Y trabajar en unidad en conjunto, porque tenemos, yo creo, un solo objetivo: devolver la democracia a nuestro país, devolver la dignidad a nuestra Bolivia. Eso es lo que queremos. Así que Jorge y Gabriel, los volveremos a convocar, los volveremos a citar para una nueva reunión con ustedes de aquí a unos días, a unas semanas. Yo entiendo, ustedes están siempre, como dice Claudia, muy ocupados, pero esperemos que nos den un espacio en su agenda. Tenemos un sinnúmero de ciclos ya programados para las próximas semanas: el tema de los jóvenes, el tema con los cancilleres del Ecuador y de Bolivia, ex cancilleres, para hablar sobre las izquierdas latinoamericanas también, y el peligro que corren los procesos revolucionarios. Y que son ya muchos foros que están en camino, pero necesitamos seguir conversando con ustedes. Muchas gracias, querido Gabriel. Muchas gracias, querido Jorge. Ha sido un gusto de verdad compartir con ustedes estos minutos. Gracias. Hacer las preguntas, tenemos, vamos a darle, pueden quedarse 10 minutos más, Jorge y Gabriel, para la ronda de preguntas y respuestas, ¿sí? Perfecto, de verdad que le agradecemos bastante. ¿Les parece que le propongamos que hagan las preguntas las personas y luego todas las rondas y ustedes ya responden al final? ¿Sí? Así evitamos, perfecto. Bueno, bien europeos, bien eficientes con el tiempo. Ya somos bolivianos, que ya tenemos nuestras mañas europeas. A ver, ok, tenemos acá a nuestra compañera Ruth, que nos habla desde Barcelona. Ruth, déjame encontrarte para darte el micrófono. Estoy dando... Ok, ahora sí, Ruth. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Hola, Ruth. Bienvenida. Primero que nada, agradecer a Jorge, de verdad es un placer escuchar todo el análisis que hace y cómo ata esos cabos que a veces incluso a nosotras mismas nos quedan sueltos porque no tenemos toda esa información global, ¿no? De cómo pasó. Gabriel también, cómo nos explica todos los detalles, ¿no? De cómo pasaron. A mí me preocupa una cosa como residente boliviana hace muchísimos años en Barcelona, y es la polarización de Bolivia entre las diferentes personas, ¿no? Sabemos que la mayoría del movimiento al socialismo es una mayoría, o sea, es el partido más grande que hay. Lo que pasa es que hay otra minoría que es muy agresiva, no solamente verbalmente, sino también físicamente, y parece que no tiene ningún reparo en hacer daño a los demás. Mi pregunta es, ¿cómo podemos trabajar esa polarización para poder unirnos? Porque al final somos bolivianos y tenemos que entendernos entre nosotros y tenemos que sentarnos en una mesa, y aunque el otro sea de derecha y yo sea de izquierda, tenemos que encontrar un punto en común. ¿Cómo podemos hacer eso? Y la siguiente pregunta es también, ¿qué hacemos con las fake news? Porque es tan fácil criminalizar, demonizar a alguien, como lo hicieron con Evo Morales, que le decían narcotraficante, pedófilo, 1000 historias, y además al socialismo decían que no se confíen demasiado, que Evo Morales en cualquier momento iba a nacionalizar todo, las propiedades privadas, que iba a obligar a la gente a comprar incluso cosas tan tontas como la misma carretilla para todos, que todos iban a vestir igual, cosas de este tipo que la gente se lo cree. ¿Cómo podemos hacer para
para que la gente tenga un poquito más de criterio en ese sentido y no se crea todas las mentiras que suele explicar la derecha. Gracias. Mil gracias, Ruth. Excelentes preguntas porque es algo que luchamos todos los días prácticamente. Vale recalcar que Ruth, quisiera mencionar súper rápido, una gran líder en Europa. Ruth, muchísimas gracias por todo tu trabajo, parte del MAS en Barcelona y increíble el compromiso y la dedicación. Ahora tenemos a Luis desde Suecia. Luis, ¿dónde está Luis? Lo estoy buscando, Luis. Perdón, que tenemos bastante personas en el Zoom. Y como yo doy aquí está Luis. Ok, nuestro compañero Luis se une desde Suecia. Le estoy dando el micrófono. Luis, no toque el teléfono, yo lo hago, ¿ok? Para que le dé yo el micrófono. Pero esos son los temitas técnicos al vivo. No me permite darle el micrófono, Luis. Hay alguien que hizo una pregunta, perdón, un minutito. No me permite, Luis, quitarle el micrófono. Puede escribir a la pregunta y yo la leo, ¿ok? Porque no me permite. Tenemos que continuar. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Así somos los bolivianos, perseverantes. Eso, luchadores. Exacto. Bueno, un agradecimiento infinito a Jorge y a Gabriel. Yo personalmente, pues, veo al país de manera holística, es decir, las cosas suceden muy rápido, lo que en ningún otro país sucede, es decir, fundamentalmente en el ámbito social y político. Si lo veo así surrealista, al mismo tiempo vemos que el país está convulsionado precisamente en esa lucha de clases, de la toma del poder. Sin embargo, lo que más me preocupa es precisamente lo que los compañeros decían, la unidad y la perseverancia es la que nos lleva prácticamente al triunfo y la constante lucha. Ahora, la exposición que planteaban, pues, manejan muy bien. Yo creo que, bien dicho, cuando se ve en política que no hay, y en ciencia tampoco hay una neutralidad política. Es decir, hay una necesidad de tomar rol del problema. Ahora, mi pregunta es para los dos. ¿Se podrá, es decir, retomar el poder con guantes de seda? Y lo otro, o bien, ¿cómo al fascismo, sabiendo que es un gobierno fascista, corrupto y se podría decir pendepatrias, se lo podría disputar el poder a estos apátridas? Sí, esa fue, Claudia, mi pregunta, mis dos preguntas. Han habido 4 preguntas. Podemos quizás ya comenzarlas porque me preocupa el tiempo, ¿no? Alguien más, perdón, alguien que preguntó algo, perdón, alguien preguntó, ¿qué podemos hacer? Perdón, que me pareció una excelente pregunta, perdón, ya voy allá. ¿Qué nos toca hacer para recuperar la democracia y la paz de Bolivia desde el exterior? Y esas serían todas las preguntas, por favor. Y disculpe que no podemos cubrir todas las preguntas, pero creo que esas son las más contundentes. Gracias. Voy a darle la palabra, voy a poner el micrófono para ambos, para Jorge y para Gabriel al mismo tiempo, entonces ambos tienen el micrófono abierto, ¿ok? Pero como estamos al vivo, siempre hay una cosita técnica y vamos a solucionarla. Gabriel, ya tú estás con el micrófono abierto. Jorge, ok, ambos, ahí están los dos con el micrófono abierto. Muchas gracias, compañeros. ¿Quién quiere comenzar? Yo quiero hacer una puntualización. No es que digo que el 6 de septiembre no vamos a tener elecciones. Lo que quiero señalar es que el camino hacia el 6 de septiembre y a la realización de las elecciones
es un camino pedregoso y muy complejo, y que en ello hay que estar observando y mirando día a día lo que sucede con el esquema de poder político del gobierno y de algunas agrupaciones, partidos y actores políticos que están asociados directa o indirectamente con ellos. Esto es lo que sobre esto hay que tener una observación meticulosa, porque lo que está ocurriendo en estos minutos en Caracara, en estos minutos, es lo que justifica de sobremanera que los bolivianos vayamos a un proceso electoral. Esto es lo que justifica que tengamos elecciones en el país. La violencia, las declaraciones hace minutos del ministro de Gobierno que señala y dice que le va a caer con toda la fuerza de la ley. Tenemos en el ejercicio y en el control de la fuerza policial y de las Fuerzas Armadas a una persona incontrolada. Lo que son los procesos democráticos en Bolivia. Quien conoce el tema de Caracara sabe que esta es una cuestión municipal de larga data, pero se quiere ver en los espacios geográficos y en todos aquellos donde los movimientos populares, sociales, las diferentes asociaciones, la colectividad, la comunidad organizada, levanta una voz que hace y que siente y que interpela, mejor dicho, al gobierno. Entonces, esto es aplacado rápidamente desde la visión policial militar, también desde la visión discursiva, porque se señala que esta es la gente que son terroristas, son salvajes, son hordas, son los pagados por el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, las elecciones están para el 6 de septiembre y es absolutamente importante por la salud institucional del país, repito, que podamos avanzar hacia ese proceso. Es absolutamente importante. Tenemos que empezar a resolver nuestros problemas políticos, sociales, sanitarios y económicos con un gobierno que sea un gobierno hecho por los bolivianos, en un proceso amplio, porque mientras escuchaba también a Gabriel y a la gente que ha intervenido, a Ruth, a Luis, veía que en realidad nos están queriendo conducir a un proceso electoral calificado, donde no todos tienen la aptitud suficiente para ser electos, para elegir y para participar. Entonces, en un proceso electoral calificado, tenemos una pantomima o una simulación electoral. Solamente un barniz para tratar de legitimar a cualquiera que se sitúe desde el centro hacia la derecha. El resto no está apto. Y este es un país fuertemente plural, ganado fuertemente por lo indígena, por lo originario, por lo campesino, por lo mestizo, que tienen absolutamente todo el derecho, en lo que señalaba Ruth, y con eso respondo a lo que señalaba Ruth, que tienen absolutamente todo el derecho de participar. La polaridad social que hoy día nos está signando y que nos caracteriza en este momento, que es lo que expresa nuestra realidad, tiene una sola vía de solución. Y esa vía de solución tiene, en primer lugar, resolver el problema gubernamental, para que a partir de ese gobierno podamos llevar adelante, Ruth, un proceso de pacificación. La pacificación es lo único que puede terminar con la polaridad, y la pacificación tiene que tener algunas características absolutamente inexcusables. Por ejemplo, tiene que ser una pacificación inclusiva, tiene que ser una pacificación con agendas mínimas donde absolutamente toda la bolivianidad esté debidamente representada. No se pacifica solamente con un sector, se le impone al otro sector una receta, se pacifica con todos. Entonces, entre esta enorme diversidad que somos los bolivianos, tenemos que tener la capacidad de sentarnos inclusivamente y construir ese diálogo que nos pueda satisfacer de forma aceptable a todos y cada uno de nosotros.
donde nos respetemos y donde respetemos al otro y al que no es igual a uno. Hemos nacido en un país con un color, con un apellido y en un punto geográfico que no hemos escogido, que nos ha tocado. Esto es el destino. Pero a partir de ese destino todos tenemos la necesidad de ser absolutamente iguales y reconocidos. Absolutamente iguales y reconocidos. Y solamente señalar algo en lo que hace también al tema de las noticias falsas. Alguien ponía y escribía acá en el conversatorio. Necesitamos leer y necesitamos desarrollar una capacidad para diferenciar lo que significa un embuste como declaración de lo que significa una noticia real. Cada día, y muchas veces en el día también, escuchamos declaraciones que no valen la pena ni siquiera llegar al final de ellas. Acabo de leer una declaración donde un ministro está muy preocupado porque dice que el señor Choquehuanca, y en realidad el ministro está muy metido en la vida política de otro partido al que él personalmente odia de forma sistemática, militante y entrañable, y está muy preocupado por la vida política de ese partido, como si en realidad él quisiera ser el candidato a vicepresidente de ese partido. Hay cosas a las cuales no hace falta prestar atención, pero todo lo que son las asociaciones negativas y las etiquetas sobre sectores populares que están desprotegidos y que su única capacidad para hacerse escuchar es marchar, es salir, es pedir, es protestar, hay que tener atención específica sobre esto. Las violaciones de los derechos humanos en Bolivia son reiteradas y no toman ni sábados ni domingos. Se violentan los derechos humanos todos los días. Todos los días. Y repito esto, lo de Caracara, en este mismo momento que está ocurriendo con detenidos, con militares, con uso de la fuerza, es lo que justifica que este país vaya a un proceso electoral. Cedo la palabra. Sí, excelente, gracias. Quizás, y ahorita estaba poniendo en el foro, el fake news toma un rol importante, ¿no? En todo esto. Me ha encantado mucho lo que has dicho, Jorge, porque el fake news mueve masas cuando no están informados y cuando no tienen esa educación, como tú has dicho, de leer y de poder discernir. Quizás un foro es que tenemos que hacer sobre fake news y por qué existen. Solo hago una acotación, con el perdón de todos, solo hago una acotación. El día de ayer, yo he recorrido toda la ciudad, una buena parte de la ciudad de La Paz, una buena parte. Absolutamente normal la actividad. Porque la cuarentena que existe en el país es una cuarentena nominal, no es una cuarentena efectiva. Y eso tiene un sentido, salgan y contágiense. Para que después nosotros realicemos las pruebas, tengamos unas cifras escandalosas y podamos postergar la elección. Pero la cuarentena no existe, es una ficción, es una cuarentena nominal y no efectiva. Esto tenemos que señalar. El día del proceso electoral no funciona el transporte público, que es el elemento sensible de contagio. No funcionan los mercados y los mercados en vía pública, que son los elementos sensibles de contagio. No funcionan los restaurantes en vía pública o los centros de comida ambulantes, que también es lo sensible. Si estos elementos, por señalar los más urgentes, no funcionan, el día de las elecciones tenemos mucho menos posibilidad, de forma exponencial, menos posibilidades de contagio que un día normal. Mañana Santa Cruz va a tener el día lunes va a tener la posibilidad de establecer contagios a través de la cuarentena flexible y el no control, porque no hay control, hay que señalar muy claramente esto, porque no hay control para que la gente pueda caminar y para que la gente pueda desarrollar sus actividades. El día de la elección
no existe, las posibilidades de contagio son menores. Y esto hay que decírselo a la gente. Alguien preguntó qué formas podemos tener para asegurar que van a haber elecciones. Hablar de esto, que el día de las elecciones las posibilidades son menores, pero que nuestras opciones de contagio de lunes a viernes son realmente críticas. Esto es lo que hay que señalarle a la gente, que han diseñado una lógica de cuarentenas flexibles y rígidas para impedir el proceso electoral. Esto es lo que hay que señalar. Sí. Los test masivos no se están realizando para poder hacer un seguimiento minucioso de los sectores asintomáticos y de los sectores sintomáticos para poderlos aislar y darles un tratamiento diferenciado. Se está realizando solamente para darnos la estadística con la cual quieren detener el proceso eleccionario. Y lo último, tenemos unas cifras de escándalo donde el gobierno dice que esperan 100.000 contagios para septiembre, pero no hacen nada para que los contagios se detengan. El COVID es como un río de agua, toma un cauce por donde no se lo detiene. Entonces están permisivamente dejando que el contagio y que el COVID circule en nuestra sociedad sin acciones decididas, claras, como ustedes han podido ver que se han tomado en Europa, que después de la tragedia se puede vivir ya la posibilidad de aperturar, etcétera, como está pasando, Ruth, en España, por ejemplo. Entonces, si no se toman estas medidas, el objetivo es político, el objetivo es quedarse, postergar el proceso electoral o, en su defecto, avanzar hacia unas elecciones calificadas. Perdón que me he extendido, Claudia. Está politizado y es un chantaje emocional. Si lo llevamos a la gente de base, es un chantaje emocional a diario en las calles de Bolivia, donde dicen, no, las elecciones van a infectarnos, van a haber más muertes, pero lo que tú has dicho es exactamente lo que nosotros necesitamos. De hecho, es muy bajo riesgo de contagio. De hecho, esos lugares de contagio estarán cerrados. Bueno, así es. Gracias. Así es. Ahora terminamos. Gracias, Jorge. Gabriel, tus respuestas a las preguntas que han hecho. Y lastimosamente no podemos tener todas las preguntas, disculpen, bastantes por el tiempo, pero tomamos la palabra de que vendrán de vuelta y lo tendremos pronto. Gabriel. Bueno, sí, en torno y tratando de responder todas las preguntas, ¿no? La polaridad que decía Ruth, creo que es fundamental el trabajo del próximo gobierno que venga, ya que el próximo gobierno tiene que ser un gobierno legal y legítimo, que es lo que necesita el país. El trabajo tiene que ser estrictamente superestructural para acabar o paliar con la polaridad que tenemos actualmente en el país. Mira, te pongo un ejemplo. El 2005, la polaridad en Bolivia era muchísimo mayor a la de ahora. Durante 14 años se trató de trabajar desde el ámbito superestructural. Esto quiere decir la cultura, la educación, el arte, todo lo que transforma y moldea la mentalidad de las personas. No han bastado 14 años, Ruth, no han bastado 14 años para eliminar el racismo, para eliminar la discriminación, para considerarnos todos los bolivianos iguales, porque históricamente se ha construido nuestro país sobre un cimento, sobre una base pigmentocrática, en la cual el color de piel determinaba el estatus en nuestra sociedad. Mientras más blanco eras o tenías apellidos rimbombantes, estabas destinado, casi predestinado por la propia construcción social de nuestra sociedad, de nuestro colonialismo, de nuestro Estado republicano, a detentar los espacios de poder económico, político, judicial. Mientras más morena era tu piel, estabas casi que predestinado a ser chofer, jardinero, empleada doméstica, como llamaban anteriormente, ¿no? Ahora es trabajadora del hogar. Es más, nuestra primera ministra de Justicia fue precisamente una trabajadora del hogar, ¿no? Mira los cambios cualitativos que ha traído este proceso denominado proceso de cambio del movimiento al socialismo. Pero no ha bastado para cambiar la mentalidad
de las personas, ¿no? Y ese es un trabajo de orden superestructural que deviene a partir de la construcción y deconstrucción del sentido de época y del sentido común que tenemos nosotros, que rige nuestro comportamiento cotidiano, ¿no? Y este sentido común lo construyen tanto los políticos como los sectores más emblemáticos de la sociedad civil y, por supuesto, los medios de comunicación. Y ahí entro a lo que es la guerra psicológica y la guerra de las fake news, ¿no? Hay un libro muy interesante de Naomi Klein que se llama La doctrina del shock, que posteriormente se volvió también un documental. Les invito a que puedan encontrarlo, lo encuentran en YouTube, y te habla precisamente de lo que hace un régimen totalitario para posicionarse y para mantenerse en el poder. Y pone el ejemplo de Salvador Allende, ¿no? Como a Salvador Allende en Chile tuvieron que instaurar las condiciones de shock colectivo para que la gente pueda aceptar lo que ha sido el gobierno del dictador Pinochet, ¿no? Y las diferentes estrategias de cómo lo llegaron a posicionar y lograron instaurar el primer laboratorio del neoliberalismo en nuestro continente, a partir de los Chicago Boys, a partir de Milton Friedman y demás, y como lo que es actualmente Chile en el orden político y económico, ¿no? De esta vertiente neoliberal. Sin duda vivimos pues una guerra de fake news, una guerra de elaboración de noticias falsas, a la cual nosotros tenemos que estar también abiertos a deconstruirlas, consultando las fuentes oficiales, viendo que si te mandan una información por una cadena de WhatsApp o por el Telegram o por el Facebook, tú tienes la prerrogativa de contrastar esa información y ver si se está replicando en diferentes medios de comunicación y también de abrir un sentido crítico, no creernos todo lo que nos llega de forma enlatada, de un lado o del otro. ¿Cómo recuperar la democracia? Sin duda es el ámbito y el camino es el democrático, el electoral, coincido, pero ya hemos definido que la intencionalidad política de este régimen de facto es que no se realicen las elecciones en septiembre y la excusa va a ser el coronavirus, ¿no? Es decir, a este régimen de facto no le interesan las elecciones, por lo tanto no le interesa la salud de la población. Ante ello, el movimiento al socialismo y las diferentes fuerzas políticas tienen la obligación de generar campañas de información a su militancia, a sus seguidores, para que sea esta forma, digamos, de comunicación. El movimiento al socialismo ahí tiene la batuta de informar a toda su amplia militancia, a ese más de 45% de gente que los respalda y apoya, de, pues, precisamente cuidarlos, informarlos, qué medidas de bioseguridad tenemos que tomar y qué medidas de cuidado en nuestro núcleo familiar, en nuestro núcleo barrial, en nuestro trabajo tenemos que tomar para llegar a ese 6 de septiembre y que se realicen las elecciones. Ya que al gobierno de facto no le interesa el cuidado de la salud de la población, nosotros, la misma sociedad civil, tiene que ser la que tiene que generar esos insumos informativos para cuidarnos entre nosotros y llegar el 6 de septiembre, ¿no? A las elecciones. Y tenemos que volver a construir una sociedad pues plural, ¿no? Donde no se estigmatice por el color de piel, donde no se estigmatice por la creencia política, donde no se estigmatice por estar a favor o en contra de un proyecto político, donde volvamos al debate sano, coherente, porque se tiene que ganar en la batalla de las ideas, ¿no? No se tiene que... Esta gente que está en el gobierno actualmente no ha sabido ganar en la batalla de las ideas. Y por eso ha tenido que recurrir a la violencia, ha tenido que recurrir a los grupos paramilitares, a Resistencia Juvenil Cochala, a la exacerbación de la violencia, a la exacerbación del racismo y la discriminación. Entonces, hay que volver a ello y mira, hay que estar muy atentos también a los autoatentados. Una vieja, Prijic, sale y dice, nosotros vamos a, y lo dicen declaraciones públicas, vamos a caer con todo el peso de la ley a toda la gente que realice autoatentados o terrorismo. Y a las horas, ni siquiera al día siguiente, a las horas está pasando algo en Cochabamba, por ejemplo, ¿no? En Misicuni. A las horas está pasando algo en el Alto que justifica esta hipótesis de estas declaraciones del ministro de gobierno Arturo Murillo.
Entonces, es obvio, ni para eso son inteligentes el régimen de facto, ni para elaborar autoatentados son un poco inteligentes. Pero nosotros no tenemos que dejarnos sorprender por ello y tenemos que estar conscientes y ver siempre los trasfondos, ¿no? Las declaraciones de un ministro que posteriormente cobran vigor a partir de detenciones de grupos en el Alto, en el Trópico de Cochabamba, en Caracara, lugares donde son abiertamente afines al movimiento al socialismo y donde el movimiento al socialismo tiene una fuerte presencia y un fuerte apoyo electoral, pues demuestra nomás esa articulación muy estratégica y sistemática del régimen de facto para criminalizarnos a los masistas, ¿no? Y a toda la gente que con el pensamiento crítico se trate de oponer a este régimen. Entonces, no nos queda más que eso, y desde sus países donde están ustedes hay que pues generar esas campañas de información, de socialización, cómo nos vamos a cuidar nosotros del COVID-19 para llegar a las mejores condiciones el 6 de septiembre y se realicen las elecciones, porque el gobierno no nos va a cuidar, no es su intención cuidarnos, ¿no? Entonces, responder lo más que pude las preguntas. Perdón si me extendí. De retraso con el internet, con tu, o bueno, sí. Perdona, ¿te interrumpimos o fue que tu internet cortó? No sé si nos escucha. Bueno, que porque a veces pensé que no está. Bueno, Gabriel, excelente. Un punto importante, y ya vamos a terminar con esto. Quiero quizás, antes de terminar, obviamente darle gracias a todos, pero hay algo que ustedes han tocado, temas en el que nosotros Huipalas, como Huipalas por el Mundo, queremos tocar en cuestión de información e educación. El fake news sin duda es un foro que se va a llevar y nos gustaría como tomar también invitarlos nuevamente a que sean parte de estos foros en un futuro muy cercano, antes de las elecciones. Este tema de colonización y cómo esta mente colonizada es la que nos han tratado de manejar en masa, es muy importante también para nosotros como Huipalas hablarlo y poder diseccionarlo y poder entender por qué hay veces comunidades enteras seguimos quizás en contra de nuestra misma raza como un medio de incluso de sobrevivencia, ¿no? De negar nuestra propia cultura. Yo como mujer afrodescendiente boliviana sufrí también muchos hechos racistas en mi familia, en mi trabajo. El mismo, claro, las aspiraciones que nos ven a nosotros siempre son las más bajas. Entonces, ese es el proceso el que tenemos que entender. ¿Por qué nos llaman así? ¿Por qué nos demonizan? Porque nos quieren abajo, porque no quieren que estemos compartiendo ese mismo trabajo, que no tengamos esa misma riqueza y accedamos a la educación y la salud que nos merecemos. Bueno, ok, tenemos ya que terminar. Esas fueron todas las preguntas. Queremos decirle muchas gracias a Jorge y a Gabriel. Si ustedes tienen alguna última palabra, tienen todo, este es el momento para hacerlo. Nosotros de Huipalas por el Mundo queremos agradecerle infinitamente muchas personas en el Facebook y también acá en el Zoom que se han unido y no ha habido tiempo para hacer todas las preguntas que queríamos hacer, pero todo lo que ustedes nos han dado ha sido extremadamente beneficioso y de mucha nutrición para nosotros. Gabriel y Jorge, muchas gracias. Los esperamos nuevamente y les doy para despedirse, les doy el micrófono para que se puedan despedir de todas las personas que están y también diciéndole muchas gracias y excelente, mandándole saludos por varias redes. Estoy tratando de mantener un ojo en el Facebook y también aquí en el Zoom, mucha gente mandando sus saludos. Una última palabra para despedirnos y cerrar el foro hoy día. Gabriel y Jorge. Jorge. Adelante, Jorge, dale. Ya. ¿Quién se quiere despedir primero? ¿O no se quiere? Ahí había un pedido de Ruth y un pedido de Luis también para hablar. En todo caso, primero yo muy agradecido con ustedes por la invitación y la posibilidad de dirigirnos a todos los bolivianos que por algún motivo u otro están lejos del país, lejos de su patria, fuera de Bolivia, y seguramente con la visión y el corazón puestos, no solo en que tengamos días mejores, sino también en la posibilidad
de poder retornar en libertad cuando se quiera. Eso es muy importante. Siempre se ha dicho que de los peores castigos o penas que haya que vivir después de la pena de muerte es el destierro y el exilio, el estar lejos del país y de la patria. Entonces, Dios quiera que pronto todos los que quieran retornar puedan hacerlo de forma libre. Solamente dejar dicho esto para todos. El país necesita proceso electoral, necesita institucionalidad y necesita volver al marco de la Constitución en lo que se refiere a toda la cadena de autoridades, toda la cadena gubernamental. Hoy día no solo el gobierno central, sino también los gobiernos departamentales, las gobernaciones y las alcaldías están ya fuera de periodo constitucional. Todo es transitorio y todo está prorrogado en el país. Necesitamos resolver esto de forma urgente. ¿Por qué? Porque además de que un país, para gobernarse en respeto y en consideración de igualdad entre todos y cada uno quienes vivimos en esta, necesita tener autoridades a las que cada uno le hayamos concedido nuestra confianza y nuestro mandato para que nos gobierne. Pero no solamente esto, sino porque también tenemos que resolver las crisis que hoy día nos afligen de manera temeraria. La salud, por ejemplo. Hoy en día, con la actual gestión de gobierno, que no tiene respuestas y no tiene las aptitudes necesarias para poder enfrentarla, nuestra salud está en un verdadero peligro mientras este gobierno haga un uso y un manejo discrecional, subjetivo e interesado a su agenda y sujeto, a su agenda política de nuestra salud. Entonces, para avanzar y salir de esta situación crítica en lo que respecta a la salud de los bolivianos, estamos viendo los escenarios más patéticos en Bolivia. Gente que no es atendida, amigos y conocidos que están falleciendo día a día, familiares nuestros que están falleciendo. Si uno de nosotros tiene la poca fortuna de requerir atención hospitalaria y clínica, solamente por una situación de extraordinaria suerte puede ser atendido. Rechazan las atenciones. Esto es una tragedia, lo que viven los bolivianos, lo que vivimos todos. Para ello se necesita dejar de lado el cálculo político. Y para dejar el cálculo político fuera de toda la atención sanitaria, lo que se necesita es un gobierno que ya no piense en elecciones, porque ya está constituido. En esa línea, el 6 de septiembre es un día absolutamente importante, donde nosotros tenemos el deber de explicar y de decir que, uno, la salud de los bolivianos es muy importante, pero dos, la salud institucional del país es absolutamente prioritaria. Para que podamos tener salud personal, resolver la crisis económica, resolver la crisis política en esa pacificación y en ese diálogo que necesitamos. Esto es labor de absolutamente todos. Necesitamos decirlo y señalarlo enfáticamente en cada uno de los escenarios que nos sea posible, desde fuera del país y desde adentro también, señalando lo necesario que es avanzar hacia el proceso electoral, sin interesarnos lo que dicen las noticias falsas, sin interesarnos los insultos, ni las asociaciones negativas que hacen con cada uno de nosotros cada vez que decimos que hay que ir a un proceso de elecciones. Cada uno cargará en su conciencia si tiene odios y tiene un mal sentido de lo racial por dentro. Ese es el problema de cada uno. El compromiso es con un país donde somos diversos, somos plurales y donde nos tenemos que entender entre absolutamente todos. Esa es la tarea histórica de nuestra generación en este momento. Entonces, por ahí tenemos que caminar nuestros esfuerzos para poder normalizar el sistema gubernamental, elecciones y atención debida de la salud de los bolivianos.
Quedo muy agradecido, Claudia, Nardi, Maya, y con todos los que han estado presentes en esta transmisión. También para Gabriel un cordial saludo, un abrazo para todos y cada uno de ustedes y hasta la próxima transmisión. Si quieren, yo esto sí, verdaderamente les ofrezco algún momento. Podemos hacer un conversatorio sobre el tema del fraude. Es algo que yo en lo personal he estudiado bastante y sería siempre interesante poder decirle a todos que esto es un relato para avalar el golpe. Eso no ha existido como lo dicen. Entonces, cuando ustedes quieren, uno todo el tiempo para estas ocasiones. Muchas gracias y un abrazo verdaderamente para todos. Mil gracias, Jorge. Y ya que tomamos el compromiso y decimos sí, pongámoslo en la agenda, contactamos luego. Mañana mismo ya ponemos esa fecha en el diario. Muchas gracias, Jorge. Gabriel, tu último mensaje, la palabra para cerrar hoy día este excelente foro que hemos tenido. Sí, la verdad que estoy sumamente contento, agradecido por que hayan podido generar este espacio, ¿no? Huipalas por el mundo. Agradecerte, Claudia, Nardi, a todo el colectivo por la invitación. Agradecerle a Jorge por darse este tiempo para compartir también entre todos. Realmente es importante generar este pensamiento crítico para, pues, enfrentar de una mejor forma y con una mejor preparación lo que se nos viene y lo que estamos viviendo desde noviembre del año pasado. Bolivia, sin duda, necesita un gobierno legal y legítimo. Para que esto suceda, tienen que realizarse las elecciones en Bolivia, para que nuevamente sean prioridades en el país la salud y la economía. Actualmente, en nuestro país, la salud no es prioridad, ya nos ha demostrado Yanine Áñez, no ha tomado las medidas, ni está tomando las medidas epidemiológicas ni sanitarias adecuadas, pertinentes, pero tampoco está tomando las medidas socioeconómicas pertinentes y adecuadas para combatir esta pandemia. Se está preocupando únicamente de sus cálculos políticos, se está preocupando únicamente de prorrogarse en el poder, se está preocupando únicamente de rifar el país como lo está haciendo hasta la fecha. Y de reprimir, ¿no? Legitimarse a través de la utilización abusiva de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado. Por otro lado, la disputa también es de orden de modelo, a volver a la vieja lógica del modelo neoliberal, político y económico, o vamos a apostar nuevamente por un modelo económico que ha demostrado su eficiencia y su eficacia, un modelo económico que se presenta como una alternativa al neoliberalismo, un modelo económico que tiene otra clase de parámetros, como el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a los servicios básicos, como esa reducción de brecha entre los más ricos y los más pobres, parámetros como el índice de Gini por sobre el parámetro estrictamente del PIB, por ejemplo. Tenemos que, una vez resuelto el problema de salud, entrar y plantearnos ese debate de si queremos volver al viejo modelo neoliberal económico que nos ha empobrecido y ha mellado nuestra dignidad nacional e internacional, o vamos a recuperar nuevamente el país con un modelo económico eficiente y efectivo que ha demostrado su valía a nivel mundial. Ese es el verdadero debate, ¿no? De la salud y la educación. Así que, pues todo queda en función de ustedes, en función de los bolivianos que acudamos a las urnas, que sea un proceso masivo como los que han caracterizado la historia democrática de nuestro país. Y sin duda, simplemente eso, agradecerles a todos y mandarles un saludo a todos los rincones del mundo donde se encuentran. Un abrazo gigante. Saludar nuevamente a Jorge, a Nardi, a Claudia, a todos ustedes, un saludo enorme. Yo siempre presto y atento a las convocatorias que realicen. Gracias, Gabriel, y creo que hemos quedado con una gran fuente de información. Yo personalmente me siento súper empoderada después de este foro porque nos ayuda a ver cosas que quizás no le hemos visto. Y sí, Huipalas por el mundo, recalcar de que estamos en este proceso de apoyo para llegar a recuperar nuestra democracia y estamos aquí presentes en toda Europa. Ahora, gracias a nuestros panelistas, ya sabemos, creo que ya sabemos cuáles son nuestros próximos foros. Ahora tendremos un minuto, como es de costumbre ya, para
abrimos el micrófono para todos para despedirnos y así cerramos. Entonces, Jayaya, Bolivia, voy a abrir los micrófonos para todos para despedirnos, para dar un mensaje desde Europa para Bolivia. Esperamos, antes recalcar el dolor que sentimos lo que está sucediendo ahora en Caracara, y sí, todos estamos moviendo nuestro granito de arena para asegurarnos que haya justicia para todos que han perdido la vida en la masacre de Sacaba, Sencata, los presos políticos en Bolivia y ahora mismo en Caracara. Jayaya, Bolivia, y micrófono abierto para todos para terminar mi mensaje para Bolivia. Gracias. Entonces ahora sin miedo y sin ¿cómo se dice? Sin pena, saludos para Bolivia. Tenemos 60 segundos desde ahora. Jayaya, Bolivia. Vaya de Jayaya, Bolivia. Jayaya, Bolivia. Jayaya. Fuerza, hermanos. Resistencia juvenil Cochala, vayan a la cárcel. En el mundo entero. Jayaya, Bolivia. Jayaya, Bolivia. Fuerza, fuerza a los que están en Bolivia. Estamos aquí desde el exterior con ustedes. Estamos con No veo ninguna huipala. ¿Dónde están las huipalas? ¿Dónde están nuestras huipalas? Jayaya, Bolivia, mucha fuerza. Libertad para Patricia con la Hermosa, lucha. libertad para nuestros presos políticos. Ayuda para el policía Marquina, ayuda para el policía Marquina. Ayuda para el Contra policía los Marquina. motoqueros que están en Cochabamba. Detención de los motoqueros de la resistencia juvenil Cochala. Infiltrados de este paramilitares. foro. Hay muchos pititas infiltrados en este foro. Fuera pititas infiltrados. Si no, pues apaguen su televisión y pongan su... escuchan la su realidad, Zoom. escuchen. Los vamos a hacer dudar. Último 30 segundos. Jayaya, Bolivia. Jayaya, Bolivia. Jayaya, Bolivia. Prepárense que viene un desfile de huipalas por todo el mundo. Lo anunciaremos muy pronto. Desfile de huipalas. Jayaya, Bolivia. Saludos. Nos vemos pronto. Jayaya. Gracias a los panelistas. Gracias a los panelistas. Gracias. Gracias.